Buenas noches a todos, queridos hermanos y compañeros de estudio del libro de Urantia. Muy agradecido por que estén con nosotros. Hoy me corresponde a mí hacer la oración para este día. Le pido pues que cerremos los ojitos, nos pongamos en posición de oración. Amadísimo Padre Universal, bendito y adorado Padre Universal. Gracias, amado Padre, por tu infinita misericordia, por despertarme en esta mañana bajo tu amparo y tu bendición. Te agradezco, Señor, por mi vida, por mi familia y amigos, por darnos la salud y el bienestar, por darnos el alimento en la mesa y un hogar donde descansar. Bendito y adorado Padre Universal, hoy quiero poner en tus manos a todos los miembros de esta familia, de este grupo, a todos y cada uno de las personas que siempre estamos aquí discerniendo y tratando de comprender tu plan para nosotros, Señor. Te pido, Padre mío, que nos dé la salud, Señor. Muchas enfermedades, muchos problemas, muchas dolencias, Señor. Por favor, permítenos llevar con fe, con esperanza. Danos la salud, Señor. Danos la salud para cada uno de nosotros, Señor. Quítanos todas esas dolencias, Padre mío. Nosotros tenemos la fe, la convicción de que tú estás con nosotros, bendito Padre. Te pedimos, por favor, que nos ayudes, Señor. Danos la salud, danos el trabajo, danos el alimento, Padre Santo. Te amamos, te adoramos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Gracias, Wilson. Linda oración. Amén. Tatiana, bienvenida. Buenas noches. Hola, Tatiana. Buenas noches, Tati. ¿Algunas preguntas? ¿O empezamos, niño Wilson? Tú dirás. Bueno, entonces que hace 8 días quedamos acá, en el sueño de José quedamos y bueno, hubo bastante aporte sobre el tema de la voluntad del Padre. Entonces ahora seguimos acá. Entonces, pero Amandita también está con, entonces te tocó leer, Angelita hoy sola. Sí, Amandita, ¿tú no puedes leer? ¿Tu boquita no te lo permite hoy? Pues más o menos, pero creo que no se me escuche muy bien. Bueno, entonces voy a leer yo, Amandita. Porque me toca hablar entre los dientes. Sí, se te nota. Bueno, entonces proseguiré leyendo. En todas estas visitas no se había dicho nada sobre la casa de David. Nunca se había insinuado nada de que Jesús fuera a convertirse en el liberador de los judíos, ni tampoco que debiera ser el tan esperado Mesías. Jesús no era el tipo de Mesías que los judíos esperaban, pero sí era el libertador del mundo. Su misión era para todas las razas y para todos los pueblos, no para un grupo en particular. José no descendía del linaje del rey David. María tenía más antepasados que José en la rama de David. Es verdad que José fue a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano, pero esto se debió al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de José de aquella generación, como era huérfano, había sido adoptado por un tal Sadoc, que era descendiente directo de David. Por eso José también contaba como perteneciente a la casa de David. ¿Hay manitos levantadas? No. No, así. Sí, Jairo. Lo acaba de levantar Jairo, tramposo. Sí, buenas noches para todos. Como siempre les he manifestado, yo soy un desconocedor de la Biblia por completo. Allí nos habla de la casa de David. No sé si alguno de los presentes me podría orientar un poco, hablarme un poco más sobre quién era este David. ¿A qué se le podría llamar la casa? Si era un rey, era algo, no sé. Me llama la curiosidad y como les digo, desconozco completamente la Biblia. La he leído muy poco. Gracias.
Rey Yo me atrevo a Octavio. pensar que aquí hay dos excelentes candidatos, Claudio y Marcelino. Ambos conocen la Biblia. Octavio también levantó la mano. Octavio, ¿vas a contestarle a Jairo? Si gustan, buenas tardes. Claro, adelante. Sí, mire, si no me equivoco, la casa de David fue el primero, el primer rey que solicitaron los judíos, porque antes ellos se organizaban de otra manera, eran jueces, creo. Pero después, por sus problemas que tuvieron, se les hacía mejor y solicitaron tener un rey, porque todos los pueblos que convivían con ellos, todos tenían un rey menos ellos. Entonces, el primer rey que hubo fue el rey David. Es el papá del rey Salomón. Y así es como se organizaron un tiempo los judíos hasta que fue creciendo su pueblo y llegamos a la época de Jesús. Y siempre había, se puede decir que esa era la forma de organizarse políticamente y administrativamente, pero siempre había un sumo sacerdote que acompañaba al rey y de alguna manera era como un consejero espiritual para el pueblo de los judíos. Así a grandes rasgos es eso. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Marcelino. Quiero un gran abrazo para todos. Quiero felicitar a Octavio y darle la palabra a Claudio. Ahorita hablo, Angelita. Bueno, gracias, Marcelino. Bueno, en realidad David no fue el primer rey, sino el segundo. El primer rey fue Saúl. Jehová, ¿sí? Que era tan amoroso y caritativo, porque Saúl no cumplió una palabra que él le dijo cuando tenía que ir a hacer la guerra, que tenía que matar a todas las personas, niños y animales. Se enojó con Saúl y entonces, mandó a el profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Elí, creo que era el papá de David. Y David era un pastorcillo, un pastor jovencito, muy chiquito. Tenía creo que 3 hermanos, y entonces cuando Samuel llegó a ungir al hijo de este hombre, le mostró los 3 hijos y él decía, no es este, no es este, no es este, no tenés otro hijo. Dice, sí, es uno que está en el campo cuidando las ovejas. Y resultó ser él, y él fue ungido como rey, pero de todas maneras pasó un tiempo hasta que pudo ser nombrado rey. De hecho, hay una anécdota en la cual David, no sé si escucharon hablar de David y Goliat, es el caso. Goliat era un guerrero filisteo que era un gigante. Se ve que en esa época te quedaban algunos gigantes todavía. Era muy grandote, era un guerrero profesional y él lo que hacía era, no digo amenazar, no me sale la palabra, tentar a los judíos a ver quién era el que se animaba a pelear con él, ¿sí? Entonces, de esa manera, algo dijo sobre Dios y este muchacho que era, imaginémonos que era una persona de 1,50 m, 1,60 m, y el otro tenía más de 2 metros, además de tener arma, como es armadura, estar todo preparado. Le dijo, ¿quién es para hablar mal de mi Dios? Y entonces él se animó. Saúl, que era en ese momento el rey, no se animaba. Le quiso prestar su armadura y David se sintió demasiado incómodo, era demasiado pesada para él. Y entonces
David tenía una onda, ¿sí? O sea, no era una resortera, era una onda con dos cueros, y tomó unas piedras y mientras estaba a una distancia prudente, le tiró un piedrazo que él le pegó justo en la frente. Entonces cuando llegó le cortó la cabeza. Luego le cortó la cabeza con la propia espada de él. Y ahí, bueno, ya empezó a tener, digamos, fama en todo el pueblo por lo que había hecho. Porque prácticamente era un milagro que alguien de tan poco porte pudiese vencer a un profesional de la guerra. Y bueno, luego de un tiempo entonces, o sea, David pasa a ser el rey. Como decía también Octavio, fue el padre de Salomón, tuvo varios hijos. De hecho, Salomón fue un hijo que fue el que quedó como heredero de David, y fue el que hizo el templo. O sea, Dios, por una razón, o sea, justamente en el caso, no fue Salomón, fue la mamá de Salomón. En realidad fue David. O sea, David estaba en la terraza de su palacio y vio bañarse una mujer muy hermosa y se quedó, la mujer era casada, se quedó muy impactado con ella y entonces mandó a un general a que al esposo lo llevaran a la guerra y lo pusieran al frente de la batalla y para que muriera. Y entonces, o sea, él después se casó con esa mujer. Pero profeta, o sea, se dio cuenta. Dios le dijo como que era lo que había pasado. David reconoció eso, pidió perdón, pero como castigo le dijo que nunca más iba a vivir en paz, siempre iba a estar en guerra con algún pueblo. Y, o sea, el que iba a hacer el templo era su hijo Salomón. Eso, bueno, más o menos esa es la historia de él. Después, o sea, pasaron también muchas cosas. El pueblo fue vencido por... Ay, no me sale la palabra ahora del pueblo o sea, Marcelino, si me ayuda. Nabucodonosor. Nabucodonosor, claro, pero Nabucodonosor. era de qué país era, bueno, Babilonia. de Babilonia, el rey de Babilonia, exacto. O sea, los vencieron, se llevaron todo, destruyeron el templo, pasaron muchos años. Está muy saturado, estoy tardando en entregarlos. Pasaron muchos años, como 100 años, hasta que pudieron volver nuevamente, construir nuevamente el templo. Y bueno, el linaje de David viene de ahí, de ese rey. O sea, creo que decía en la Biblia que de él iba a venir, del linaje de él iba a venir el Mesías. Algo así, o sea, creo que decía en la Biblia. No, ahí no me acuerdo exactamente. Sí, es Pero correcto. bueno, y entonces, o sea, bueno, por eso es que seguramente acá se hablaba del linaje de David. No sé, Marcelino, adelante, por favor. Sí, muy bien, Claudio, lo felicito. Angelita, disculpe que no le di la palabra. El micrófono se te cerró, Marcelino. Está muteado, Marcelino. Angelita, no sé si iba a decir algo porque no le di la palabra, disculpe. No, yo no. No, señor, Ok. lo estoy oyendo. Gracias. Bueno, bueno, sí, muy bien, estimado Claudio. Usted está muchísimo más enterado del Antiguo Testamento que mi persona. En todo caso, hay algo muy interesante. No olvidemos que al venir el Creador en Jesús,
se decía que él iba a heredar el trono de David. Es decir, el trono de David porque en los términos de la antigüedad, el rey proclamado aparentemente por Dios fue David, por Dios. Eso es lo que dan a entender en el Antiguo Testamento. De manera que a partir de David no hubo otra proclamación por parte de Dios, según ellos, sino que fueron rey nombrado, por ejemplo, en el caso de Salomón y los demás que lo sustituyeron, hasta que se convirtieron en un reinado político, como el caso de Herodes. Pero en todo caso, ese trono quedó vacante porque era el rey, el último rey que se nombró según lo que era la voluntad de Dios o por Dios, fue David. Y entonces se suponía que el trono de David iba a ser ocupado por el Mesías. Y esa es la causa por la cual tanto los apóstoles como María y una cantidad de seguidores de Jesús tenían en mente que Jesús iba a ocupar ese trono. Los reveladores dicen algo así como lo que comentó nuestro hermano Octavio. Dicen que en aquella época, pues en algunas oportunidades las guerras se superaban enviando representantes a pelear, a enfrentarse. Eso lo comentan los reveladores. Y dicen que esa fue una de las causas por la cual David se enfrentó a Goliat. Y logró vencer David. De manera pues de que esto es lo que se puede comentar de David y bueno, muy interesante lo que acaba de comentar Claudia. Dice Muchas gracias, Marcelino. Dice importante que él creó 73 salmos de los que conocemos. 73, ¿qué, perdón? Salmos. Salmos. Ah, los salmos de David, claro. 73 Sí, dice que... en todo caso, Wilson, los reveladores aclara que los salmos son una cantidad de personas que intervinieron, que por supuesto se adjudican la mayoría a David, pero que incluso intervino a algunas personas como por ejemplo Natón y esos seres de Egipto que de alguna manera tenían, y allí también hay algunos de los salmos. De manera pues que probablemente David tenga, pero lo que se adjudicaron a David tiene mucho que ver con otros autores. Ok, gracias. Javier, es tu turno. Buenas noches. Bueno, ya creo que la mayoría está dicho. Bueno. Todo lo que la casa de David era porque se creía que era del linaje directo de David. Pero en el libro nos dicen que la historia de David es una de las más grandes mentiras que ha inventado el pueblo hebreo. Fue algo que eso se inventó y se glorificó como si hubiera sido el gran rey, pero que realmente no lo fue. Dice que es de las cosas más, no sé si mentirosas, ilusas que inventó el pueblo hebreo para justificar a su gran rey y su gran descendencia, pero que no es tan cierto. Gracias, Javier. Saludamos a Antonio de México. ¿Vas a decir más, Javier, o ya terminaste allí? No, ya terminé. Gracias. Gracias por tu aporte. Octavio. Nada más, ya dijeron mucho, pero nada más quería agregar. Creo que el templo no lo hizo David porque fue castigado por el adulterio que comentaba el hermano, de que mandó matar a uno de sus generales, lo puso al frente de la batalla para que muriera y se quedó con Betsabé, que era una mujer muy hermosa. Y creo que no tuvieron hijos, pero por eso David no hizo el templo, se lo dejaron a Salomón. Salomón fue el hijo de Betsabé y David, creo. Y por eso Salomón fue el que terminó el templo, pero después Salomón empezó a hacer diabluras, ya de grande, cuando se juntó con una reina, creo que de Egipto, no recuerdo cómo se llama, pero él seguía por la mujer que la amaba tanto, empezó a idolatrar otros dioses. Y por eso Salomón después fue desconocido por Dios y murió pues, de una manera muy triste. Y ya de ahí se dividieron y ahí fue donde iniciaron las 12 tribus. Nada más que quedó una solita, que era del hijo principal de Salomón, y las otras 12 tribus, y de ahí empieza la narrativa de las 12 tribus de Israel. Gracias. A ti, Osvaldo. Bueno, el gran amor, todo lo que han dicho
es acertado frente a lo que se conoce de la historia del pueblo judío y toda su conformación y su creación, pero hay muchas cosas que no son ciertas, como decía Claudio. Hay cosas que se han quedado en la penumbra y hay cosas que no se han sabido. Con respecto a lo que decían ahora último, Salomón, el gran amor de él fue la reina de Saba, que era una región entre otras africana. Es decir, ella era de origen africano, pero era muy hermosa. Y pues quería anotar que realmente el que sí construyó por primera vez el templo de Jerusalén fue realmente Salomón. Eso está no solamente en la historia judía, sino en otras historias y corroborado por otras sociedades, incluso secretas antiguas. Salomón utilizó un ingeniero que se llamaba Irán Aviv. Irán Aviv fue el gran ingeniero que construyó el templo de Salomón, lo construyó orientado, y la parte más interna del templo se llamaba el Aditún, y ese Aditún era donde posteriormente se coloca el Arca de la Alianza, se guarda allí en el Aditún. Por otro lado, Irán Aviv estableció en ese templo una serie de jerarquías y de cosas, y ahí empezaron a funcionar desde simples artesanos hasta grandes constructores. El templo realmente tenía unos lineamientos arquitectónicos y de alta ingeniería, y se construye de esa manera. Ahí en ese templo surgen también 33 grados o 33 clases de obreros. Y para poder ingresar al templo, en principio había que tener ciertos conocimientos y tener una palabra de pase y un símbolo de pase para poder entrar a ese grado que le correspondía trabajar. De ahí nacen otras cosas que más adelante, hacia Occidente, se convierten en otro tipo de filosofías y de enseñanzas. Pero ese es realmente el templo. Está construido sobre 4 columnas fundamentales. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. A ti, Osvaldo, muchas gracias. Saludamos a Rita y saludamos a nuestro José Antonio Niño, que acaban de entrar. Bienvenidos y qué rico que están acá para participar. La mayoría de las llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento fueron redactadas para acomodarlas a Jesús mucho tiempo después de su vida en la tierra. Durante siglos, los profetas hebreos habían proclamado la venida de un libertador, y estas promesas habían sido interpretadas por las generaciones sucesivas como que se referían a un nuevo gobernante judío que se sentaría en el trono de David y que mediante los célebres métodos milagrosos de Moisés establecería a los judíos en Palestina como una nación poderosa, libre de toda dominación extranjera. Además, muchos pasajes metafóricos que se encontraban por todas partes en las escrituras hebreas fueron con posterioridad aplicados erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Muchos textos del Antiguo Testamento fueron tergiversados para que parecieran cuadrar con algunos episodios de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó una vez, públicamente, toda conexión con la casa real de David. Incluso el pasaje, una joven dará a luz un hijo, se cambió en una virgen dará a luz un hijo. Lo mismo sucedió con las numerosas genealogías de José y María que se compusieron después de la carrera de Miguel en la tierra. Muchos de estos linajes contienen bastantes antepasados del Maestro, pero en general no son tan auténticos y no se puede confiar en su exactitud. Con demasiada frecuencia, los primeros seguidores de Jesús sucumbieron a la tentación de hacer que todas las antiguas declaraciones proféticas parecieran encontrar su cumplimiento en la vida de su Señor y Maestro. O sea, casi obligadamente pues hicieron esto, ¿verdad? Para que
coordinar una cosa con la otra? Sí, niños. ¿Dónde está Marcelino y Jairo? ¿Se salieron? No, ahí está Marcelino. Ah, ok. Jairo también, no, ni ahí están. Pero no quieren hablar. Hablen. Hablen, digan algo. Marcelino. Adelante, Claudio. No, a lo que quiero ir es la confusión que hubo. Fue más, o sea, cuando Gabriel le dijo que era el hijo de la promesa, entonces, o sea, María pensó que era el Mesías, y justamente ese Mesías que iba a sentarse en el trono de David. Y de hecho, muchos de sus seguidores, de sus apóstoles, creían también lo mismo. O sea, prácticamente casi todos creían que él era el Mesías prometido, y Jesús se encargó muchas veces de decirle que su reino no era de este mundo. Pero la confusión, yo creo que más que nada el acomodamiento ahí fue después del nacimiento de Jesús, por lo que creía María y por, o sea, las cosas que podía hacer Jesús, ¿no? O sea, por los milagros, o sea, por la personalidad de Jesús, muchos creían que era el Mesías entre comillas, ¿no? O sea, el Mesías, el que iba a sentarse en el trono de David. Era eso nada más. Gracias. Wilson, con tu permiso, Rita, tú puedes leer. ¿Quieres leer, mi niña Rita? Que tú lees, tú tienes una voz excelente. Te invitamos. Muchas gracias, claro que sí. Ok, adelante. 5. Los padres terrestres de Jesús. José era un hombre de modales dulces, extremadamente escrupuloso y fiel en todos los aspectos a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La penosa condición del pueblo judío entristecía mucho a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido más alegre, pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la infancia de Jesús, sufrió periodos de ligero desaliento espiritual. Estas manifestaciones temperamentales se atenuaron considerablemente poco antes de su muerte prematura y después de que la situación económica de su familia hubiera mejorado gracias a su ascenso desde la categoría de carpintero a la función de próspero contratista. El temperamento de María era casi opuesto al de su marido. Usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta, raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. Apenas si se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia insuscitada, María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre
sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Emotivamente Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de sus padres. En otros, los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro. ¿Hay manitas levantadas, Angelita? No, qué pena, es que cierro el micrófono porque aquí están martillando, hay mucha bulla. No hay manitos levantadas. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio para su tiempo y posición social. Él era un pensador, ella sabía planear, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño de ojos negros, María rubia oscura de ojos pardos. Si José hubiera vivido, sin lugar a dudas, hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida grandemente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes, pero en último término, su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel inmediatamente después de la concepción de su hijo. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir una adición a la casa. Allí se conocieron José y María, cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo. Allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María, en las afueras de Nazaret, cuando José contaba 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de 2 de sus hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa, alistada con tanto amor, al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea.
No hay manitos, no hay comentarios. Está muy linda la historia, ¿cierto? Sigamos adelante. Gracias. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida en este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenía la idea de un Mesías como el liberador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces, de los tiempos recientes. José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia dentro de la religión judía. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia, occidental o helenística de la ley y de los profetas. No sé si querés que siga otro, Angelita, que acá ya empezamos el numeral 6. Linda, pues realmente, si alguien quiere leer, con mucho gusto. Aquí me están martillando porque me están poniendo en internet. Buenas noches, Salen Saturn. Buenas noches, Lucía León. Tatiana, acá hay algo que dice, lindas fotos como siempre, Wilson. Sí. Dice Muy Tatiana. lindo. Bueno, entonces, mi niña Rita, adelante, continúa. 6. La casa en Nazaret. La casa de Jesús no estaba lejos de la elevada colina situada en la parte norte de Nazaret, a cierta distancia de la fuente de la aldea que estaba en la sección oriental de la ciudad. La familia de Jesús vivía en las afueras de la ciudad, lo cual posteriormente le permitió a Jesús disfrutar de frecuentes caminatas en el campo y subir a la cumbre de la elevación cercana, que constituía la colina más alta del sur de Galilea, a excepción del monte Tabor al este y de la colina de Naín, que tenía aproximadamente la misma altura. Su casa estaba ubicada hacia el sur y el este del promontorio sur de esta colina y aproximadamente a mitad de distancia entre la base de esta elevación y el camino que conducía de Nazaret a Caná. A Jesús le encantaba subir a la colina. Otra de sus caminatas favoritas era un angosto sendero que rodeaba la base de la colina en dirección noroeste hasta el punto en donde se unía el camino a Séforis. La casa de José y María era una estructura de piedra de una habitación con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un tejado que protegía el horno y el molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba grano en este molino, mientras que su madre lo hacía girar. En el transcurso de los años, a medida que crecía la familia, todos ellos se sentaban en el piso alrededor de la mesa agrandada de piedra para disfrutar de sus comidas, sirviéndose de un plato u olla común. Durante el invierno, la cena estaba iluminada por una pequeña lámpara chata de arcilla.
colocada sobre la mesa, con aceite de oliva como combustible. Después del nacimiento de Marta, José construyó un agregado a esta casa, una habitación amplia que se utilizaba como taller de carpintería de día y como dormitorio de noche. Aportes. No, estamos embelesados con esta historia. Voy a ver si te puedo reemplazar un poquitico, Rita. Si sigues martillando, le pido el favor a alguien. Ok. En el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo, el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. En todo el Imperio Romano, este censo se realizó en el año 8 antes de Jesucristo, pero en el reino Palestina de Herodes ocurrió un año más tarde, el año 7 antes de Jesucristo. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda su familia, pero María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarlo. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita agradable a su parienta Elizabeth. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. En el momento de empaquetar la comida para el viaje de 3 o 4 días, preparó raciones para 2 personas y se aprestó para partir. Pero antes de ponerse efectivamente en camino, José ya había consentido en que María lo acompañara y dejaron alegremente Nazaret al despuntar el día. José y María eran pobres y como solo tenían una bestia de carga, María, que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. Construir y amueblar la casa había sido un gran gasto para José, que también tenía que contribuir al mantenimiento de sus padres, ya que su padre se había quedado incapacitado hacía poco tiempo. Así es como esta pareja judía partió de su humilde hogar por la mañana temprano, el 18 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, en dirección a Belén. Venga, aquí tengo una preguntita no es de fondo, pero aquí dice que su padre, o sea, el padre José, no, perdón, es el padre de José el que había quedado incapacitado, perdón, ya cobré, dije. Su primer día de viaje les llevó cerca de los cerros al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán e hicieron muchas especulaciones sobre la naturaleza del hijo que iban a nacer. José se adhería al concepto de un maestro espiritual y María sostenía la idea de un Mesías judío, un liberador de la nación judía. A primeras horas de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida del mediodía al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle del Jordán, y continuaron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Después de la cena y de mucho discutir sobre la opresión del gobierno romano, Herodes, la inscripción en el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros del saber y de la cultura judíos, los viajeros de Nazaret se retiraron a dormir. El 20 de agosto por la mañana temprano reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Visitaron el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Nada de manito, chucho. Nada de manito. La posada estaba atestada y en consecuencia José buscó alojamiento en casa de unos parientes lejanos.
pero todas las habitaciones de Belén estaban llenas a rebosar. Al regresar al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en lados de la roca y situados justo por debajo de la posada, habían sido desalojados de sus animales y limpiados para recibir huéspedes. Dejando el asno en el patio, José se echó al hombro las bolsas de ropa y de provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento en la parte inferior. Se instalaron en lo que había sido un almacén de grano, enfrente de los establos y de los pesebres. Habían colgado cortinas de lona y se consideraron afortunados por haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado ir a inscribirse enseguida, pero María estaba cansada. Se sentía bastante mal y le rogó que permaneciera con ella, lo cual hizo. 8. El nacimiento de Jesús. María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores del parto empezaron claramente y a mediodía, el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución y se le acostó en un pesebre cercano. El niño de la promesa había nacido exactamente de la misma manera que todos los niños que antes y después de ese día han llegado al mundo. Al 8º día, según la costumbre judía, fue circuncidado y se le llamó oficialmente Josué, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a empadronarse. Se encontró con un hombre con quien había conversado 2 noches antes en Jericó, y este lo llevó a ver a un amigo rico que ocupaba una habitación en la posada, el cual dijo que con mucho gusto intercambiaría su alojamiento con el de la pareja de Nazaret. Aquella misma tarde se trasladaron a la posada, donde permanecieron cerca de 3 semanas hasta que encontraron alojamiento en la casa de un pariente lejano de José. Perdón, aquí dice Guido por el chat. Estaba por preguntarle, permítame que se me fue el chat. Estaba por preguntarle el domingo, pero cuando pasé de Facebook a la sala, el tema estaba muy discutido y como no pudo terminar la idea, no quise sumar mi inquietud a todo el caldo que ya estaba viviendo. Pero si tiene algún video que me pueda recomendar donde traten el tema de que un humano puede ascender con su pareja hasta el paraíso, también con su ángel. Luego me equivoqué, perdón, era un mensaje por privado para el señor Pablo. Qué lindo. Pablo, sale Satur. Qué pena, pero pues. El segundo día del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Isabel indicándole que su hijo había nacido, y ésta le respondió invitando a José a que subiera a Jerusalén para hablar con Zacarías de todos sus asuntos. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para conversar con Zacarías. Tanto Zacarías como Isabel habían llegado al sincero convencimiento de que Jesús estaba destinado a ser en verdad el libertador de los judíos, el Mesías, y que su hijo Juan sería el jefe de sus ayudantes, el brazo derecho de su destino. Como María compartía las mismas ideas, no fue difícil convencer a José para que se quedaran en Belén, la ciudad de David, con objeto de que cuando Jesús creciera, pudiera ocupar el trono de todo Israel como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de 1 año en Belén y José efectuó, mientras tanto, algunos trabajos en su oficio de carpintero. Aquel mediodía en que nació Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo las órdenes de sus directores, cantaron efectivamente himnos de gloria por encima del pesebre de Belén, pero estas expresiones de alabanza no fueron oídas por los oídos humanos. Ningún pastor u otra criatura mortal vino a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día en que llegaron ciertos sacerdotes de Ur que habían sido enviados por Zacarías
desde Jerusalén. Oiga, hoy están muy callados estos niños. Es que viene siendo como cuento. Es una historia muy La, bonita. la historia está muy clara, Angelita. Muy Ok, bonita. bellezas. Ve, pero Octavio sí, Octavio, adelante. Perdón, yo soy Ya hice esta pregunta, pero la otra vez como que no hubo mucho tiempo de que me dijeron que sí, pero quiero escucharlos a ustedes. Yo tengo una duda. Ya acaban de decir que Jesús nació como todos los niños, o sea que esta María lo parió. Pero mi duda, ¿Jesús fue inseminado o sea, Jesús nació de la inseminación de José con María? Sí, señor. Ok, porque... No hay duda. Ok, entonces fisiológicamente el padre de Jesús es José. Efectivamente. Ok, gracias, no más. Ok, claro y contundente, ¿cierto, Octavio? Así es, gracias. Hacía algún tiempo, un extraño educador religioso de su país les había dicho a estos sacerdotes de Mesopotamia que había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos. Y hacia allí se dirigieron estos 3 sacerdotes en busca de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban a punto de regresar a Ur cuando Zacarías se encontró con ellos y les reveló su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda. Los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron sus regalos a María, su madre terrestre. El niño tenía casi 3 semanas en el momento de su visita. Estos hombres sabios no vieron ninguna estrella que los guiara hasta Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de la manera siguiente. Jesús había nacido el 21 de agosto a mediodía del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo del mismo año 7 tuvo lugar una extraordinaria conjunción de Júpiter y de Saturno en la constelación de Piscis. Y ya le metemos cosmología a la cosa. Es un hecho astronómico notable que se produjeran conjunciones similares el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Basándose en estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los seguidores bien intencionados de las generaciones siguientes construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén que conducía a los magos adoradores hasta el pesebre, donde contemplaron y adoraron al niño recién nacido. Las mentes de Oriente y del Próximo Oriente se deleitan con los cuentos de hadas y tejen continuamente hermosos mitos como este alrededor de la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En la ausencia de imprenta, cuando la mayoría del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la siguiente, era muy fácil que los mitos se transformaran en tradiciones y que las tradiciones fueran aceptadas finalmente como hechos. Muy claro. Noveno, la presentación en el templo. Moisés había enseñado a los judíos que cada hijo primogénito pertenecía al Señor, pero que en lugar de sacrificarlo, como era costumbre entre las naciones paganas, ese hijo podría vivir siempre que sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 siglos a cualquier sacerdote autorizado. También existía un mandato mosaico que ordenaba que después de haber pasado cierto tiempo, una madre tenía que presentarse en el templo para purificarse, o que alguien hiciera en su lugar el sacrificio apropiado. Era costumbre realizar ambas ceremonias al mismo tiempo. En consecuencia, José y María subieron personalmente al templo en Jerusalén para presentar a Jesús ante los sacerdotes, efectuar su redención y hacer al mismo tiempo el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta impureza del alumbramiento. Ay, mujeres siempre llamamos del bruto. 2 personajes notables se paseaban constantemente por los patios del templo. Simeón,
un cantor, y Ana, una poetisa. Simeón era judeo, pero Ana era galilea. Los dos estaban juntos con frecuencia y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, que les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana deseaban ardientemente la venida del Mesías, y su confianza en Zacarías les condujo a creer que Jesús era el libertador esperado por el pueblo judío. Zacarías sabía el día que José y María tenían que venir al templo con Jesús y había convenido con Simeón y Ana que, en la procesión de los niños primogénitos, haría un saludo con la mano levantada para indicarles cuál era Jesús. Se me ha olvidado este párrafo. Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón se puso a cantar ante el gran asombro de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. He aquí su himno de redención del Hijo primogénito. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído la redención a su pueblo. Ha suscitado un poder salvador para todos nosotros en la casa de su siervo David. Según ha dicho por boca de sus santos profetas, nos salva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Muestra misericordia a nuestros padres y recuerda su santa alianza, el juramento por el que prometió a Abraham nuestro padre que nos concedería, después de librarnos de la mano de nuestros enemigos, servirle sin temor en santidad y rectitud delante suya todos los días de nuestra vida. Sí, y tú, niño de la promesa, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante de la paz del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque desde lo alto el alba nos ha visitado ahora, para iluminar a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos por los caminos de la paz. Y ahora, deja a tu siervo partir en paz, oh Señor, según tu palabra, porque mis ojos han contemplado tu salvación, que has preparado delante de la faz de todos los pueblos, una luz para iluminar incluso a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. En el camino de tu huerta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sobrecogidos. María estaba muy turbada por el saludo de despedida de Ana, la anciana poetisa, y José no estaba de acuerdo con este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías esperado del pueblo judío. ¿Algo que decir a este cántico? A esta poesía? Están calladitos, sigamos. Herodes actúa, pero los espías de Herodes no estaban inactivos. Cuando le informaron de la visita de los sacerdotes de Ur a Belén, Herodes ordenó que estos caldeos se presentaran ante él. Interrogó cuidadosamente a estos sabios sobre el nuevo rey de los judíos, pero le proporcionaron poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer que había venido a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes no estaba satisfecho con esta respuesta y los despidió con una bolsa de dinero, ordenándoles que encontraran al niño para que él también pudiera ir a adorarlo, puesto que habían declarado que su reino sería espiritual y no temporal. Como los sabios no regresaban, Herodes empezó a sospechar. Mientras le daba vuelta a estas cosas en su cabeza, sus espías regresaron y le dieron un informe completo sobre los recientes incidentes acaecidos en el templo. Le trajeron una copia de algunas partes de la canción de Simeón que se había cantado en las ceremonias de la redención de Jesús. Pero no se les había ocurrido seguir a José y María, y Herodes se encolerizó mucho con ellos cuando no pudieron decirle a dónde se había dirigido la pareja con el niño. Envió entonces a unos indagadores
para que localizaran a José y María. Al enterarse que Herodes perseguía a la familia de Nazaret, Zacarías e Isabel permanecieron alejados de Belén. El niño fue ocultado en casa de unos parientes de José. Rita, ¿quieres continuar o alguien quiere continuar o sigo? A ver, mi Rita, adelante. Sí, cómo no. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Incluso en el momento de la ceremonia de purificación en el templo, José se consideró lo bastante pobre como para limitar a 2 palomas jóvenes la ofrenda de María, tal como Moisés había ordenado para la purificación de las madres pobres. Después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían localizado a Jesús. Y como se sospechaba que el niño estaba todavía oculto en Belén, Herodes preparó un decreto ordenando que se hiciera una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y que mataran a todos los niños varones con menos de 2 años de edad. De esta manera, Herodes pretendía asegurarse de que el niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos sería destruido. Y así fue como en un día perecieron de 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato, incluso dentro de su propia familia cercana, eran cosa corriente en la corte de Herodes. La masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de un año. Pero incluso entre los miembros de la corte de Herodes había creyentes en el Mesías venidero, y uno de ellos, al enterarse de la orden de matar a los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez envió un mensaje a José, la noche antes de la masacre. José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos con Jesús hasta Egipto. Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó Zacarías, y allí José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Fin. Fin. Uy, qué lindo. Bueno, aquí termina el documento 122. Si quieren, pueden hablar un momentico mientras está listo el otro, que ya lo tengo también preparado. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? Realmente la vida de Jesús es hermosa, lindísima. Este ejemplo que nos da, estas ilustraciones y este trabajo de Wilson es lindísimo, entonces nos transporta. Yo puedo decirlo, me transporto a ese tiempo como si lo estuviera viviendo. Es completamente amoroso y lindo esta vida. Marcelino, adelante. Un gran abrazo para los que no he saludado. Efectivamente creo que Wilson merece este honor, Wilson, porque la mayoría de las veces, hermano, hemos tocado temas y no hemos dejado que terminara. Hoy era justo que se hiciera ese honor con todo ese trabajo tan extraordinario, hermano. En nombre de todos, felicitaciones. Esas láminas extraordinarias, y seleccionó una Miss para hacer la representación de María. Muy, muy interesante. Quería comentarles 2 cosas. Una, que alrededor del año 2006 yo estaba en el centro del país y una revista que encontré tenía un artículo científico muy interesante
donde un tal Kepler, un tal astrónomo Kepler, regresó, o sea, a través de las distintas conjunciones que se han dado, él hizo un retroceso y coincidió con estas dos conjunciones que habla del libro de Urantia, pero Kepler lo hizo a nivel científico, sin tener la menor noción de Urantia ni la conexión con Urantia. De manera pues que es sumamente interesante que esto que comentan los reveladores coincide con este hallazgo de este astrónomo, que si no me equivoco el nombre es Kepler. Eso quería comentar. Por otra parte, quería, en vista de que se comentó hace ya un rato, referente a lo del Antiguo Testamento, Angelita y por supuesto Wilson, quería leerles dos párrafos que me parecen interesantes en cuanto a las distorsiones del Antiguo Testamento que aparecen en el documento 93 de la sección 9, página 1023 y 1024, y dice así: el ego nacional de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia. En su reacción contra la inferioridad nacional, se fueron al otro extremo del egoísmo nacional y racial, distorsionando y pervirtiendo sus tradiciones con el objeto de exaltarse a sí mismos por sobre todas las razas como el pueblo elegido de Dios. Así pues, corrigieron cuidadosamente todas sus crónicas con el objeto de elevar a Abraham y a sus otros líderes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptuar siquiera a Melquisedec. Los escribas hebreos, por consiguiente, destruyeron todo registro de estos tiempos monumentales que pudieron encontrar, preservando tan solo la crónica del encuentro de Abraham y Melquisedec después de la batalla de Sidín, encuentro que según ellos reflejaba un gran honor para Abraham. De esta manera, al perder de vista a Melquisedec, también perdieron de vista las enseñanzas de este hijo de urgencia en lo que contiene a la misión espiritual del hijo autootorgador prometido. Perdieron de vista tan completa y plenamente la naturaleza de esta misión que muy pocos de su progenie fueron capaces o quisieron reconocer y recibir a Micael cuando éste apareció en la tierra y en la carne, tal como Maquiventa había predicho. Quería compartir esto porque es interesante lo que se comentó de las enormes distorsiones, aunque con algunos aciertos, del Antiguo Testamento. Cualquier otra inquietud, entonces vamos a ver si surge, o cualquier otro comentario, adelante. Marcelino, vale la pena resaltar también que, bueno, después de Melquisedec a Jesucristo pasaron casi 4000 años, ¿cierto? Y resaltar pues a Zacarías, o sea, era una persona que tenía la fe y la convicción de que venía el hijo de la promesa. Y entonces, pues, ¿qué quiero resaltar? Que entre tanta gente que había en este planeta, por lo menos había una persona que creía, y eso, con eso se hubiera salvado Sodoma y Gomorra. Entonces, Angelita, pasamos al siguiente documento, ¿sí? ¿Qué sorpresa nos tienes? Cuéntanos. Ay, qué lindo, Urantia del amor. Documento 123, qué lindo. Muy hermoso. Los primeros años de la infancia de Jesús. Seguimos con la historia, con estas lindas láminas y este lindo trabajo. Debido a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría, donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron unos parientes y José pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada.
Estuvo empleado como carpintero durante varios meses y luego lo promovieron al puesto de capataz de un gran grupo de obreros que estaban ocupados en la construcción de un edificio público, entonces en obras. Esta nueva experiencia le dio la idea de hacerse contratista y constructor después de que regresaran a Nazaret. Durante todos estos primeros años de infancia en que Jesús estaba indefenso, María mantuvo una larga y constante vigilancia para que no le ocurriera nada a su hijo que pudiera amenazar su bienestar o que pudiera obstaculizar de alguna manera su futura misión en la tierra. Ninguna madre estuvo nunca más consagrada a su hijo. En el lugar donde se encontraba Jesús, había otros 2 niños aproximadamente de su misma edad, y entre los vecinos cercanos, 6 más cuyas edades se acercaban lo suficiente a la suya como para ser unos compañeros de juego aceptables. Al principio, María estuvo tentada de mantener a Jesús muy cerca de ella. Temía que le ocurriera algo si se le permitía jugar en el jardín con los otros niños. Pero José, con la ayuda de sus parientes, consiguió convencerla de que esta actitud privaría a Jesús de la útil experiencia de aprender a adaptarse a los niños de su edad. Comprendiendo que un programa así de protección exagerada e inhabitual podría hacer que el niño se volviera cohibido y un tanto egocéntrico, María dio finalmente su consentimiento al plan que permitía al niño de la promesa crecer exactamente como todos los demás niños. Aunque cumplió con esta decisión, efectuó su papel de estar siempre vigilante mientras que los pequeños jugaban alrededor de la casa o en el jardín. Solo una madre amorosa puede comprender la carga que María tuvo que soportar en su corazón por la seguridad de su hijo durante estos años de su niñez y su primera infancia. Durante los 2 años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y parientes, no se dijo a nadie que Jesús era un niño de la promesa. Uno de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Memphis, descendientes del lejano Akenatón. Estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José, poco antes de regresar a Palestina para presentar sus mejores deseos a la familia de Nazaret y sus respetos al niño. En esta ocasión, los amigos reunidos regalaron a Jesús un ejemplar completo de la traducción al griego de las escrituras hebreas. Pero este ejemplar de los textos sagrados judíos no se lo entregaron a José hasta que él y María declinaron definitivamente la invitación de sus amigos de Memphis y Alejandría de permanecer en Egipto. Estos creyentes afirmaban que el Hijo del Destino podría ejercer una influencia mundial mucho mayor si residía en Alejandría que en cualquier lugar determinado de Palestina. Estos argumentos retrasaron algún tiempo su regreso a Palestina después de recibir la noticia de la muerte de Herodes. Me acordaba de esto. Finalmente, José y María se despidieron de Alejandría en un barco propiedad de su amigo Esraeón, con destino a Jope, puerto al que llegaron a finales de agosto del año 4 antes de Jesucristo. Se dirigieron directamente a Belén, donde pasaron todo el mes de septiembre en deliberaciones con sus amigos y parientes para decidir si debían quedarse allí o regresar a Nazaret. Octavio, ¿tienes una pregunta, un aporte? Adelante. Pregunta. ¿A qué se refería con las escrituras hebreas? ¿Alguien sabe? Aparte del Viejo Testamento, me imagino, pero no sé si incluye algo más, porque la Biblia todavía no estaba como ahorita. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Marcelino, adelante. Sí, Octavio, se refiere al Antiguo Testamento, o sea, lo que se produjo después del cautiverio en Babilonia, de manera alrededor de 500 años antes de Jesús, que quedaron
que fue que cuando quedaron escritas. Luego se fueron traducidas por 70 sabios, eruditos, que se buscaron para la traducción al griego, y él recibió, fue la traducción al griego. De manera pues de que ese era el Antiguo Testamento que conoció Jesús. Y por eso él se capacitó bastante y aprendió el griego, incluso refinó el griego a través de la lectura de ese Antiguo Testamento. Quería comentar, Angelita, además de eso, cuando uno lee los documentos de Ignatón y ahí dice, hay una observación que dice que para rendir honor a todos estos líderes de Egipto fue que Jesús fue conducido allá a Egipto siendo niño. De manera puede que es una opinión personal que es muy interesante ver que aun cuando los seres celestiales o las fuerzas jerárquicas divinas no violan en lo absoluto el libre albedrío de nadie, sí hacen todo lo posible para cuando hay interés en algo, pues conducir a que se produzca ese algo sin violar el libre albedrío. Y fue conducido precisamente el niño allá, según lo que comentan en estos documentos, para rendir honor a todos esos esfuerzos que de alguna manera habían hecho estos extraordinarios líderes en Egipto, y había necesidad de que tuvieran contacto con sus descendientes, quienes pues le obsequiaron, además de prometerle lo que ya se leyó, le obsequiaron ese manuscrito extraordinario de las escrituras hebreas traducidas al griego, y las cuales finalmente Jesús las donó a la sinagoga de Nazaret. Quería expresar eso, Angelita. A ti, Marcelino, mil gracias. María nunca había abandonado por completo la idea de que Jesús debería crecer en Belén, la ciudad de David. José no creía en realidad que su hijo estuviera destinado a ser un rey liberador de Israel. Además, sabía que él mismo no era un verdadero descendiente de David. El hecho de contar entre el linaje de David se debía a que uno de sus antepasados había sido adoptado por la línea de descendientes davídicos. María consideraba naturalmente que la ciudad de David... Perdón, yo voy a hacer aquí una preguntita. Es que en los documentos anteriores sí se decía que José descendía de la casa de David. Y aquí dice que él no era un verdadero descendiente, sino que uno de sus antepasados había sido adoptado. Entonces, ¿por qué en un documento nos dicen una cosa y en el otro ya se retracta? A ver, Marcelino, contésteme esa. Angelita, lo que ocurre es que lo que dicen los reveladores en el documento anterior es que José sí tenía un poco más de conexión con la descendencia de David por esa adopción, pero no a nivel de sangre, no había una conexión, simplemente por esa adopción, que es lo que ellos expresan en la parte anterior, ¿no? Pero es que la adopción la aclaran en este documento, pero en el anterior se decían que era descendiente. Claro, Angelita, sí, lo que ocurre es que en todo caso se comenta de que no hay una descendencia directa en ese sentido. Simplemente hay ese tipo de conexión por la adopción, pero sí existen algunos lazos sanguíneos, no tan directamente, y es la causa por la que ellos comentan. Hay algunos otros comentarios en algunos otros documentos, pero no tengo la cita en este momento. Ok, gracias. Bueno, continuamos. María consideraba naturalmente que la ciudad de David era el lugar más apropiado para crear al nuevo candidato al trono de David, pero José prefería tentar la suerte con Herodes Antipas antes que con su hermano Arquelao. Perdón, voy a terminar el y me dicen quién es Arquelao. Albergaba muchos temores por la seguridad del niño en Belén o en cualquier otra ciudad de Judea. Suponía que era más probable que Arquelao continuara con la política amenazadora allá, amenazadora de su padre Herodes, a que lo hiciera Antipas en Galilea. Aparte de todas estas razones, Jesús expresó abiertamente su preferencia por Galilea porque lo consideraba un lugar más adecuado para criar y educar al niño, pero necesitó 3 semanas para vencer
las objeciones de María. Ya entendí quién era Arquelao. Esta María era como terca, ¿no? Como toda mujer. Hacer su santa voluntad. Sí somos las mujeres. El 1 de octubre, José había convencido a María y a todos sus amigos de que era mejor para ellos regresar a Nazaret. En consecuencia, a principios de octubre del año 4 antes de Jesucristo, partieron de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lida y Escitópolis. Salieron un domingo por la mañana temprano. María y el niño iban montados en la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que José y 5 parientes los acompañaban a pie. Los parientes de José no consintieron que viajaran solos a Nazaret. Temían ir a Galilea, pasando por Jerusalén y el Valle del Jordán, y las rutas occidentales no eran del todo seguras para 2 viajeros solitarios con un niño de poca edad. Al 4.º día de viaje, primero, de regreso a Nazaret. Al 4.º día de viaje, el grupo llegó sano y salvo a su destino. Llegaron sin anunciarse a su casa de Nazaret, ocupada desde hacía más de 3 años por uno de los hermanos casados de José, que en verdad se quedó sorprendido al verlos. Lo habían hecho todo tan calladamente que ni la familia de José ni la de María sabían siquiera que habían dejado Alejandría. Al día siguiente, el hermano de José se mudó con su familia y María, por primera vez desde el nacimiento de Jesús, se instaló con su pequeña familia para disfrutar de la vida en su propio hogar. En menos de una semana, José consiguió trabajo como carpintero y fueron extremadamente felices. Jesús tenía unos 3 años y 2 meses cuando volvieron a Nazaret. Había soportado muy bien todos estos viajes y gozaba de excelente salud. Estaba lleno de alegría y entusiasmo infantil al tener una casa propia donde poder correr y disfrutar, pero echaba mucho de menos la relación con sus compañeros de juego de Alejandría. Camino de Nazaret, José había persuadido a María de que sería imprudente divulgar entre sus amigos y parientes galileos la noticia de que Jesús era un niño de la promesa. Acordaron no mencionar a nadie este asunto y ambos cumplieron fielmente esta promesa. Todo el 4.º año de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de actividad mental poco común. Mientras tanto, se había hecho muy amigo de un niño vecino, aproximadamente de su edad, llamado Jacobo. Jesús y Jacobo siempre eran felices jugando juntos y crecieron siendo grandes amigos y leales compañeros. El siguiente acontecimiento importante en la vida de esta familia de Nazaret fue el nacimiento del segundo hijo, Santiago, al amanecer del 2 de abril del año 3 antes de Jesucristo. Jesús estaba muy emocionado con la idea de tener un hermanito y permanecía cerca de él durante horas, simplemente para observar los primeros gestos del bebé. Fue a mediados del verano de este mismo año cuando José construyó un pequeño taller cerca de la fuente del pueblo y del solar donde se detenían las caravanas. A partir de entonces hizo muy pocos trabajos de carpintería al día. Tenía como socios a 2 de sus hermanos y a varios obreros más, a quienes enviaba a trabajar fuera mientras él permanecía en el taller fabricando arados, yugos y otros objetos de madera. También hizo algunos trabajos con el cuero, la soga y la lona. A medida que Jesús crecía y cuando no estaba en la escuela, repartía su tiempo casi por igual entre ayudar a su madre en los quehaceres del hogar y observar a su padre en el trabajo del taller, escuchando al mismo tiempo las conversaciones y las noticias de los conductores y viajeros de las caravanas procedentes de todos los rincones de la tierra. En julio de este año, un mes antes de cumplir Jesús los 4 años, una epidemia maligna de trastornos intestinales, contagiada por los viajeros de las caravanas, se extendió por todo Nazaret. María se alarmó
tanto por el peligro al que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica, que preparó a sus 2 hijos y huyó a la casa de campo de su hermano, a varios kilómetros al sur de Nazaret, en la carretera de Megiddo, cerca de Salim. Estuvieron fuera de Nazaret durante más de 2 meses. Jesús disfrutó mucho con su primera experiencia en una granja. De esta se lo salvó María, ¿no? Porque pudo haberse contagiado. Pues es una especulación que hago. El 5º año, año 2, antes de Jesucristo. Poco más de 1 año después del regreso a Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión moral, personal y sincera. Fue entonces cuando vino a recibir en él un ajustador del pensamiento, un don divino del Padre Paradisiaco que había servido anteriormente con Maquiventa Melquisedec, adquiriendo así la experiencia de las operaciones relacionadas con la encarnación de un ser supermortal que vive en la similitud de la carne mortal. Este acontecimiento sucedió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Jesús no tuvo más conciencia de la llegada del monitor divino que los millones y millones de otros niños que, antes y después de ese día, han recibido igualmente, estos ajustadores del pensamiento para residir en su mente, trabajar para la espiritualización última de dicha mente y la supervivencia eterna de su alma inmortal evolutiva. Una pregunta también ahí tonta. Nunca se supo cuál fue la decisión moral que tuvo Jesús a esa edad para que su ajustador del pensamiento viniera. Nunca se supo. No hay dato allí, no hay dato, Angelita, pero tiene que ser una decisión que dependiera pues de la fe que comenzó a recibir a través de la actuación de los 2 últimos espíritus ayudantes de la mente, que prepararon esa mente a través de esa fe inicial que le impulsó a la primera decisión moral. No se dice qué fue, pero que tuvo que ver con la fe, cohibirse de algo por fe, impulsarse a algo por fe. Y inmediatamente cuando fue algo consciente por fe, en ese mismo instante recibe la presencia del fragmento divino. Pero él no se dio cuenta de su presencia, ¿no? Según dice acá el documento. No, la misma conciencia que tuvo Ángela, que tuvo Marcelino, que tenemos todos. Simplemente un impulso interno a querer hacer algo porque se creía que agradaba a Dios, un impulso interno a evitar algo porque se cree que desagrada a Dios. Entonces, uno no recuerda ese instante, uno tiene idea de cuándo comenzó de alguna manera esa conexión más vibrante, pero no tiene datos de esa primera decisión moral. En el caso, por ejemplo, mío, no tengo el menor recuerdo, pues. No, pues lo menos. Gracias, Marcelino. En este día de febrero terminó la supervisión directa y personal de los gobernantes del universo en lo referente a la integridad de Miguel encarnado como niño. A partir de este momento y durante todo el desarrollo humano de su encarnación, la custodia de Jesús fue encomendada a este ajustador interior y a los guardianes seráficos asociados, auxiliados de vez en cuando por el ministerio de las criaturas intermedias, designadas para efectuar ciertas tareas específicas de acuerdo con las instrucciones de sus superiores planetarios. Qué lindo. Wilson, este es un ajustador del pensamiento. Esta lámina. Está muteado. No, es un ángel. Marcelino, o sea que nuestro ajustador de pensamiento dice ahí en la lectura que la protección quedó encargado el ajustador de pensamiento y los serafines. Entonces quiere decir que el ajustador en nosotros también él nos puede ayudar para que, bueno, digamos, no muramos rápido y podamos sobrevivir a ciertas dificultades. Sí, sí, por supuesto, el ajustador no impide en lo más mínimo todo el proceso natural, pero
siempre que sea posible en vista de esa misión o de esos aspectos que de alguna manera se van desarrollando en la criatura, pueden haber algunas intervenciones especiales. Y por esa razón fue que el serafín tenía la ayuda no solamente probablemente de un querubín y un sanobín, sino también la ayuda de los seres intermedios, porque no olvidemos que en el caso del ajustador es la entidad máxima que no está dado pues, a esas intervenciones, producto que es una entidad incluso prepersonal. En el caso del serafín, por ejemplo, le cuesta, si tuviera autorizado a actuar ante una circunstancia, le cuesta un poco más que el querubín y el sanobín. El querubín y el sanobín le cuesta un poco más que el ser intermedio primario, y el ser intermedio primario le cuesta un poco más que el secundario. Entonces, por esa razón, los seres intermedios secundarios y primarios a veces están asociados, porque ante una orden para evitar cualquier circunstancia que se pudiera presentar y evitar que pudiera sufrir o alguna situación lamentable de orden físico, entonces actúa el ser intermedio de una manera muy rápida y sin mayor dificultad. Entonces, por esa razón, incluso a los reservistas del destino se les tiene esa conexión de sus ángeles guardianes personales conectados con la ayuda y la asistencia de las criaturas intermedias, tal como lo comenta acá. Aún siendo eso, ellos comentaron que no pudieron evitar la caída cuando Jesús subió a la azotea, aunque pudieran haberlo hecho, pues le fue difícil, y menos mal que no pasó nada, pues. Octavio, tiene la palabra. Sí, gracias. Hermanito, ¿no será que también nuestro Señor Jesús le pidió ayuda a su ajustador? Porque ayer mencionaba el hermano Pablo que cuando uno le habla al ajustador y le pides ayuda para que cambie tu vida de alguna manera, para ser un ser más espiritual, se lo puedes pedir y él se manifiesta durante el sueño. Y es cuando tú puedes tener un progreso de ese tipo. ¿Cómo ve? Gracias. Sí, Octavio, durante el sueño el ajustador siempre actúa. Y no olvidemos que sea que uno le pida directamente o no, el ajustador está muy pendiente de cuánta fe la criatura va a disponer y cuánta voluntad va a disponer. O sea que a través de la fe y la voluntad de la criatura, aunque la criatura no pida mucho, sino que esté dispuesta a cooperar, el ajustador actúa. El ajustador no está muy pendiente que le pida tal o cual, sino cuánta disposición tiene para que esa criatura pueda avanzar. Entonces, de acuerdo a la disposición de la criatura, entonces el ajustador actúa, y en muchas circunstancias actúa en la noche cuando la mente está más serena, actúa. Pero el ajustador no puede hacer cambios si no son decididos en vigilia. Aquellos cambios que el ser humano decide en vigilia, esos cambios que decide, quiero hablar menos del prójimo, quiero odiar menos, quiero tener más tolerancia. Cuando hay esas decisiones en vigilia, entonces el ajustador puede trabajar en las noches. Ahora, el hecho de uno hablar con el ajustador ayuda mucho más, pero que ese hablar no sea de boca, sino con el alma, porque Dios no responde a la voz del verbo, a la voz de la lengua, sino a el alma, de manera pues que cuando se habla, pues sería muy favorable hablar desde el alma, y eso va a ser sumamente útil para que el ajustador se encuentre, como decimos en Venezuela, con cancha libre para ir modificando todas esas tendencias egoístas en tendencias altruistas de valor, y acercarse más y más a la vida eterna al fusionarse con su presencia divina. ¿Y sería como hacerle una oración al ajustador? Sí, el hablar con él es muy favorable, pero si no se habla mucho, él va a responder a la actitud por fe, a la disposición por fe, a la voluntad y al esfuerzo que haga la criatura para acudir a aquello que puede hacer. O sea, el ajustador, ni el ángel, ni ningún ser celeste hace lo que Octavio, lo que Marcelino debe hacer. Y cuando Octavio, Marcelino, cualquier persona de las presentes o cualquier ser humano coopera, esa cooperación
sea que hable mucho, sea que ore mucho, ore poco, esa cooperación va a ser grandemente recompensada, porque eso es lo que se pide y hay que tomar muchas decisiones, que sean multiplicadas esas decisiones con la mayor sinceridad posible del alma. Muchas gracias. A ti, hermano. Jesús cumplió 5 años en agosto de este año y por ello nos referimos a él como el 5.º año civil de su vida. En este año 2 antes de Jesucristo, poco más de un mes antes de su 5.º cumpleaños, Jesús se sintió muy feliz con la llegada al mundo de su hermana Miriam, que nació en la noche del 11 de julio. Durante el atardecer del día siguiente, Jesús tuvo una larga conversación con su padre sobre la manera en que los diversos grupos de seres vivos nacen en el mundo como individuos diferentes. La parte más valiosa de la primera educación de Jesús la proporcionaron sus padres, respondiendo a sus preguntas reflexivas y penetrantes. José no dejó nunca de cumplir plenamente con su deber, tomándose el trabajo y encontrando el tiempo para contestar a las numerosas preguntas del niño. Desde los 5 hasta los 10 años, Jesús fue una interrogación permanente. Aunque José y María no siempre podían contestar a sus preguntas, nunca dejaron de discutirlas a fondo y lo ayudaban de todas las maneras posibles en sus esfuerzos por encontrar una solución satisfactoria al problema que su mente despierta le había sugerido. Desde su regreso a Nazaret habían tenido una intensa vida familiar y José había estado extraordinariamente ocupado con la construcción de su nuevo taller y la reanudación de sus negocios. Tenía tanto trabajo que no había encontrado tiempo para hacer una cuna para Santiago, pero esto pudo remediarlo mucho antes de que naciera Miriam, de manera que ella contó con una cuna muy cómoda en la cual se acurrucaba mientras que la familia la admiraba. El niño Jesús participaba de todo corazón en todas estas experiencias naturales y normales del hogar. Disfrutaba mucho con su hermanito y su hermanita y ayudaba mucho a María cuidando de ellos. En el mundo de los gentiles de aquellos tiempos, había pocos hogares que pudieran proporcionar a un niño una educación intelectual, moral y religiosa mejor que la de los hogares judíos de Galilea. Estos judíos tenían un programa sistemático para criar y educar a sus hijos. Dividían la vida de los niños en 7 etapas. Primero, el niño recién nacido hasta el 8º día. Segundo, el niño de pecho. Tercero, el destete del niño. Cuarto, el periodo de dependencia de la madre hasta el final del 5º año. Quinto, el comienzo de la independencia del niño y en el caso de los hijos varones, el padre asumía la responsabilidad de su educación. Sexto, los chicos y las chicas adolescentes. Séptimo, los hombres y las mujeres jóvenes. Vea pues, aquí hay algo curioso. El 5º año, el periodo el 4º punto, el periodo de dependencia de la madre hasta el final del 5º año. ¿Esto qué quiere decir? Que nos aferramos tanto a un hijo hasta su 5º año, que el niño depende de la mamá hasta el 5º año, que es habitado de pronto por el ajustador de pensamiento. ¿Es verdad? ¿Lo interpreté bien? El niño depende de la madre, ¿cierto? Ok. Gracias. Me pregunto y me respondo, estoy hecha. Ay. Los judíos de Galilea tenían la costumbre de que la madre se responsabilizara de la educación del niño hasta que éste cumplía los 5 años. Ahí está la respuesta. Y si el niño era varón, entonces el padre se encargaba en adelante de su educación. Así pues, aquel año Jesús entró en la 5ª etapa de la carrera de un niño judío de Galilea. En consecuencia, el 21 de agosto del año 2 antes de Jesucristo, María transfirió formalmente a José la educación futura de su hijo.
Aunque José tenía que asumir ahora directamente la responsabilidad de la educación intelectual y religiosa de Jesús, su madre seguía ocupándose de su educación hogareña. Le enseñó a conocer y a cuidar las parras y las flores que crecían en las tapias del jardín que rodeaban por completo la parcela de su hogar. María también se ocupó de poner en el tejado de la casa, el dormitorio de verano, unos cajones de arena poco profundos, en los que Jesús dibujaba mapas y efectuó la mayoría de sus primeras prácticas de escritura en arameo, en griego y más tarde en hebreo, porque aprendió en su momento a leer, escribir y hablar con fluidez estos 3 idiomas. Jesús tenía la apariencia física de un niño casi perfecto y continuaba progresando de manera normal en el aspecto mental y emocional. Tuvo un ligero problema digestivo, su primera enfermedad médica. A finales de este año, su 5º año civil. Aunque José y María hablaban con frecuencia del futuro de su hijo mayor, si hubierais estado allí, únicamente habríais observado el crecimiento de un niño normal de aquel tiempo y lugar, sano, sin preocupaciones, pero extremadamente ávido de salud. Tercer punto. Rita, ¿quieres continuar? Gracias. Sí, cómo no. Los acontecimientos del 6º año, año 1 antes de Jesucristo. Con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea. Ahora, su padre empezó a enseñarle el griego. María lo hablaba poco, pero José hablaba bien el griego y el arameo. El libro de texto para estudiar la lengua griega era el ejemplar de las escrituras hebreas, una versión completa de la ley y de los profetas, incluidos los salmos, que les habían regalado a su partida de Egipto. En todo Nazaret solo había 2 ejemplares completos de las escrituras en griego, y la posesión de uno de ellos, o por parte de la familia del carpintero, hacía de la casa de José un lugar muy solicitado, lo que permitió a Jesús conocer, a medida que crecía, una procesión casi interminable de personas estudiosas serias y de sinceros buscadores de la verdad. Antes de terminar este año, Jesús había asumido la custodia de este manuscrito inestimable, habiéndose enterado el día de su 6º cumpleaños que el libro sagrado se lo habían regalado los amigos y parientes de Alejandría. Muy poco tiempo después podía leerlo con toda facilidad. Los acontecimientos del 6º año. La primera gran conmoción en la joven vida de Jesús tuvo lugar cuando aún no tenía 6 años. Al chico le parecía que su padre, o al menos su padre y su madre juntos, lo sabían todo. Imaginad, pues, la sorpresa que se llevó este niño indagador cuando preguntó a su padre la causa de un leve terremoto que acababa de producirse y oyó que José le respondía: «Hijo mío, en verdad no lo sé». Así empezó una larga y desconcertante cadena de desilusiones, durante la cual Jesús descubrió que sus padres terrestres no eran infinitamente sabios ni omniscientes. El primer pensamiento de José fue decirle a Jesús que el terremoto había sido causado por Dios, pero un instante de reflexión le advirtió que una respuesta semejante provocaría inmediatamente preguntas posteriores aún más embarazosas. Incluso a una edad muy temprana,
era muy difícil contestar a las preguntas de Jesús sobre los fenómenos físicos o sociales, diciéndole a la ligera que el responsable era Dios o el diablo. De acuerdo con la creencia predominante del pueblo judío, hacía tiempo que Jesús estaba dispuesto a aceptar la doctrina de los buenos y de los malos espíritus como una posible explicación de los fenómenos mentales y espirituales. Pero empezó a dudar muy pronto de que estas influencias invisibles fueran responsables de los acontecimientos físicos del mundo natural. Antes de que Jesús cumpliera los 6 años de edad, a principios del verano del año 1 antes de Jesucristo, Zacarías, Isabel y su hijo Juan vinieron a visitar a la familia de Nazaret. Jesús y Juan disfrutaron mucho durante esta visita, la primera que podían recordar. Aunque los visitantes solo pudieron quedarse unos días, los padres hablaron de muchas cosas, incluyendo los planes para el futuro de sus hijos. Mientras que estaban ocupados en esto, los chicos jugaban en la azotea de la casa con trozos de madera en la arena y se divertían juntos de otras muchas maneras, como hacen los niños. Después de conocer a Juan, que venían de los alrededores de Jerusalén, voy a correr esto porque si no, no veo bien. Jesús empezó a manifestar un interés extraordinario por la historia de Israel y comenzó a preguntar con mucho detalle por el significado de los ritos del sábado, los sermones de la sinagoga y las fiestas conmemorativas periódicas. Su padre le explicó el significado de todas estas celebraciones. La primera era la fiesta de la iluminación, a mediados del invierno, que duraba 8 días. La primera noche encendían una vela y cada noche siguiente añadían una nueva. Con esto se conmemoraba la consagración del templo después de que Judas Macabeo restaurara los oficios mosaicos. A continuación, venía la celebración de Purim, a principios de la primavera, la fiesta de Esther y de la liberación de Israel gracias a ella. Luego seguía la solemne Pascua, que los adultos celebraban en Jerusalén siempre que era posible, mientras que en el hogar de los niños debían recordar que no se podía comer pan con levadura en toda la semana. Más tarde venía la fiesta de los primeros frutos, la recogida de la cosecha. Y por último, la más solemne de todas, la fiesta del Año Nuevo, el día de la expiación. Algunas de estas celebraciones y ceremonias eran difíciles de comprender para la joven mente de Jesús, pero las examinó con seriedad y luego participó con gran alegría en la fiesta de los tabernáculos, el periodo de las vacaciones anuales de todo el pueblo judío, la época en que acampaban en cabañas hechas con ramajes y se entregaban al júbilo y a los placeres. Durante este año, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su Padre terrenal. Este abandono de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad era un poco desconcertante para sus padres, especialmente para su madre, pero no podían persuadirlo para que cambiara. Recitaba sus oraciones tal como le habían enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con mi Padre que está en los cielos. En junio de este año,
José cedió el taller de Nazaret a sus hermanos y empezó formalmente a trabajar como constructor. Antes de terminar el año, los ingresos de la familia se habían más que triplicado. La familia de Nazaret nunca más conoció el apuro de la pobreza hasta después de la muerte de José. La familia creció cada vez más y gastaron mucho dinero en estudios complementarios y en viajes, pero los ingresos crecientes de José siempre se mantuvieron a la altura de los gastos en aumento. Bueno, Angelita, ya son las 8. Entonces, si dejamos ahí. Espero que les haya gustado. Perfecto. Hermoso eso. Es precioso, precioso toda esta parte. Muchas gracias a todos por haber participado. Unos se salieron a las 8 en punto. Mil gracias. Mañana tenemos la ponencia de Miguel Mallorca con la personalidad. Así que esperamos que todos los que puedan nos acompañen. Pues de ahí ya pasamos con Jairo Miranda, ¿es verdad, Dulce? Con Dix y el sábado Azul contigo. Entonces una feliz noche para todos. No sé si alguien se va a quedar para pasarle el host. Que descanse.